Hola, hola, ¿qué tal? Estamos por ahí, poco a poco. Hola, hola, buenas. Ya veo que os estáis conectando. Vamos a empezar lo antes posible. A ver si hoy conseguimos contactar bien con nuestro compañero. Vamos a ver. Saludos, hola a todos, hola, muy buenas. Muy buenas a todos. Mira, creo que ya le tengo por aquí. Fantástico. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está el mejor. Vamos a aprender mucho. ¿Qué pasa, tío? Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, aquí sudando porque no tenía cobertura. Vine a Covadonga, aquí en Asturias, y no había cobertura, tío. Así que cogí el coche rápido y me fui para un sitio donde la había. Qué maravilla eso no tener cobertura. Pues sí, la verdad que sí. Cojonudo. Qué difícil ahora es eso. Bueno, eh, creo que es uno de los directos más esperados porque solamente ya con las preguntas que recibo que tengo, vamos, o sea, esto es parte de ello, que he ido apuntando aquí. Sí. Entonces vamos a aprovechar el tiempo bien. Estoy viendo que se está conectando bastante gente, está subiendo. De todas maneras, intentaré dejarlo grabado. Nunca es seguro porque con esto Instagram a veces pasa que de repente no te deja, pero bueno, esperemos que deje. De todas formas, vamos a darle caña, vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a empezar cuanto antes, si te parece. Pues me parece. ¿Vale? Bueno, hacemos como el otro día, principalmente. Bueno, lo único que quiero decir es que tenemos ya un directo hecho, que lo tengo en mi perfil, un poquito hablando, englobando más cosas, un poco sobre todo de lo que hablas en tu libro, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en lo que es la luz, ¿no? En el espectro total de la luz, porque yo creo, el otro día leyendo uno de tus artículos de la comunidad, que por cierto os recomiendo muchísimo a la comunidad de ellos porque, bueno, tiene artículos brutales en los que se hablan de muchas otras cosas aparte de la que vamos a hablar hoy, muy interesantes en las que te abren los ojos a cosas que son inimaginables. Y esa es una de ellas. Después de leer ese artículo te das cuenta de que el mayor desconocimiento es que no se conoce bien el espectro total de la luz, ¿no? Yo creo que ahí viene la clave, ahí viene de cómo el problema de partes de la luz o de tipos, qué tipos de luz son un problema y qué tipos de luz son salud, ¿no? Y yo creo que ahí viene un poco, si podemos empezar o puedes empezar en este caso, que tú eres el que sabe y de que aprendemos el resto, a explicar un poco así a modo general, sin mucho tecnicismo para que la gente pueda entenderlo, pero a modo general, ese espectro total de luz y luego ya vamos un poquito integrándonos y contestando a preguntas de la gente e inquietudes de la gente, si te parece. Vale, perfecto. Sí, sí. Sin Venga, problema. Mira, pues el tema con el Sol es que es la luz bajo la cual no solamente nosotros, sino todas las especies en el planeta Tierra evolucionaron. Se mantuvo más o menos constante a lo largo de la historia del planeta. Al principio quizás no, por los procesos violentos que tenían lugar, sobre todo a nivel volcánico y demás, que no dejaban pasar la luz solar, ¿no? Pero cuando todo se relajó, por así decirlo, hace 3.500, 3.600 millones de años, siempre tuvimos el mismo tipo de luz aproximadamente, ¿no? Y esa luz es muy constante y está muy bien filtrada por la Tierra y es lo que Darwin llamaba, que puede ser la única parte real de su teoría, las condiciones de la existencia, ¿no? Que una célula debe adaptarse a su medio, a su entorno, para poder prosperar y sobrevivir. Y el entorno al que se adaptaron todas las células de la vida en el planeta Tierra fue el entorno con luz solar, ¿no? Y la luz solar es muy característica, tiene un espectro que va desde el infrarrojo, que no lo vemos, hacia abajo, siempre decimos hacia abajo la parte menos energética y la parte más energética hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba tenemos partes no visibles. Hacia abajo tendríamos el infrarrojo y hacia arriba tendríamos el ultravioleta, que no los vemos, pero hacen precisamente las funciones más importantes en nuestro organismo, casi las más importantes. El infrarrojo lo percibimos como calor y el ultravioleta no tenemos manera de percibirlo de ninguna manera. Nuestras células sí, pero nosotros como seres físicos de un mundo, digamos, por encima del mundo celular, no podemos percibir esa luz. Y por el medio tenemos todos los colores del arco iris, ¿no? Desde el rojo hasta el violeta.
Y ese es el espectro solar. Todos y cada uno de esos colores, que nosotros percibimos como colores a través de la vista, pero que realmente lo único que son fotones de distinta energía. Cuanto menos energía, más hacia el rojo; cuanta más energía, por eso decimos fotones de alta energía, los que van hacia el azul y el violeta, ¿no? Incluso en la literatura científica se dice el azul, todo lo que va del verde para arriba, ¿no? Más o menos el espectro del azul. Y, y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que cada uno de estos fotones tiene una acción biológica en nuestro cuerpo, desde los infrarrojos hasta todos los colores, hasta el ultravioleta, ¿no? Y tiene una función muy específica que no se puede alterar. Y no solo eso, sino que además es un espectro complementario, es decir, uno no puede recibir una parte del espectro sin el rojo y el infrarrojo. Es decir, el rojo y el infrarrojo siempre están presentes en el Sol, el naranja probablemente también, pero siempre hablamos de rojos, rojo-naranja, nosotros siempre decimos rojo también, incluso hay gente que el infrarrojo le llama rojo dentro de la literatura también. Toda la gama de rojos siempre están presentes en el Sol. Están presentes en el Sol, que ahí está la diferencia, que hablaremos luego de la luz natural a la luz artificial, ¿no? Eso es, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el azul hay muy poca actividad al principio del día, durante el amanecer, muy poca. Predomina el rojo siempre, y después al amanecer, al mediodía solar, es cuando el azul está a igualdad con el rojo, pero nunca el azul, y esto es muy importante para lo que vamos a ver después, nunca el azul va a superar al rojo en el Sol. Y el ultravioleta solo aparece en la parte central del día, ¿no? Sí que es verdad que el ultravioleta ahí aparece 1 hora y media después de amanecer, o 1 hora después de amanecer, depende del sitio donde estemos, pero el ultravioleta B va a aparecer solo en las franjas centrales del día. Y después la luz se vuelve a ir, es decir, se vuelve a ir en espejo al cual entraron, ¿no? Si primero entran rojo, infrarrojo, después el azul, después el UVA, después el UVB, que es el que hace la vitamina D. Después se iría el UVB, se iría el UVA, se iría el azul y se iría el rojo. El infrarrojo nunca se va, está presente incluso durante la noche. Con lo cual, eso nos da una pista de que los colores del Sol y las frecuencias solares son complementarias, ¿no? Y quiere decir que nunca podríamos llegar a ver una luz artificial si no tiene infrarrojo y si no tiene rojo, nunca. Porque, como veremos luego, si la causa lo permite, el infrarrojo es el complementario del ultravioleta y el rojo es el complementario del azul, más o menos, ¿no? No hablo de colores complementarios, sino de funciones biológicas en concreto. Vale. O sea, y claro, aquí es donde viene un poco el tema de qué importante es para nosotros esa luz a la hora de tener los biorritmos adecuados, ¿no? De nuestro reloj biológico ordenado, ¿no? Como quien diría que muchas veces, y lo has dicho un montón de veces, que podría ser la edad de la salud. Por eso el Sol podríamos decir que es la edad de la salud, ¿no? Sobre todo porque es el que te marca ese reloj, ¿no? Sí, en este caso, el color que marca los ritmos circadianos es la parte azul. Y esto la gente tiene que entenderlo. Nosotros, o sea, toda la vida tiene un reloj, que es un reloj, además, es impecable, es perfecto, es el reloj más preciso construido jamás. Y es increíble realmente, porque nosotros, dentro del organismo, tenemos unos genes que llamamos genes reloj. Y luego la mayor parte de nuestros genes es lo que se llama genes controlados por reloj. Es decir, casi todos los genes tienen un gen reloj mirando para ellos y les dicen cuándo, imagínate, ¿no? Que que tuvieras en casa un portero y te dice, ahora sales, ahora te quedas, ahora sales, ahora te quedas. Y eso es lo que hacen los genes reloj. Y esos ritmos los tenemos, aunque estemos al sol, aunque no. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos sincronizarlo con el lugar donde vivimos. Por eso es un reloj perfecto, porque si tú te vas a la parte de Groenlandia, pues ahí tienes una luz muy determinada y tú tienes tus propios genes que van a estar regulados con esa luz. Pero si te bajas al trópico, está perfecto también, porque tienes unos genes que se van a adaptar a la luz del trópico, que es muy diferente, ¿no? Por eso es muy importante que nos adaptemos a la luz natural. Si nosotros estamos con la luz artificial, enseguida vamos a ver cómo nuestros relojes se destruyen por completo. Y eso es lo más importante. Los fotones azules del amanecer hacen una señal en nuestro núcleo supraquiasmático, que es una parte del cerebro que es la que va a regular todos los relojes del cuerpo y todo el trabajo celular del cuerpo, las horas y todo, y esto es muy importante. Si nosotros no vemos esa señal o salimos a las 12 del mediodía, empieza a contar a partir de ahí y nuestro ritmo va a estar completamente desfasado hasta el final del día, ¿no? Hasta que llega un momento en el que, abuso de esto, acabas por destruir tus relojes y ahí es donde viene la enfermedad. Sí, ¿no? O sea, al final imagino que nuestro organismo, para que funcione como debe funcionar,
tiene que tener un orden y ese orden lo marca nuestro reloj, ¿no? Como tú has dicho, bueno, Exacto. así debería funcionar para tener salud y no enfermar, ¿no? Claro. Me viene muy bien porque hay una pregunta que habla, que, bueno, pregunta por el tema jet lag. Me imagino que tendrá muchísimo que ver con esto, incluso con la exposición, el grounding, ¿no? En el momento en el que aterrizas en un sitio, pero yo creo que tendrá mucho que ver el tema de la luz, ¿no? Para el tema jet lag. Sí, el tema del jet lag es complicado porque ninguna especie está diseñada para viajar de repente de un punto del planeta a otro. Y como decía, tú cuando recibes la primera luz azul del día, automáticamente liberas unos genes reloj a la sangre, ¿no? Del núcleo supraquiasmático, que es el reloj máster del cuerpo que está en el cerebro, y esa sangre inundada de esos genes reloj va a decir a los distintos órganos del cuerpo la hora que es, ¿no? Y es un loop que dura 12 horas, es decir, esos genes se van degradando progresivamente con el paso del día y cuando llegan las 12 horas, pues en teoría tiene que llegar la noche, ¿no? No es así exactamente porque puede oscurecer antes y se reajusta de una forma específica, es muy compleja, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos este loop, va a costar readaptarlo unos cuantos días porque dura 12 horas, no es reseteo ahora y ya está, reseteo ahora, sino que dura un tiempo, entonces vamos a ir a un sitio diferente y vamos a tener ese reloj un poco desplazado durante unos días, ¿no? Que sí que se puede intentar mitigar y todo eso y es importante también. Vale. Viendo todo esto, hay muchas preguntas, ¿no? Sobre, bueno, que hablaremos al final un poco de cómo poder solucionarlos, que sí, que hemos encontrado un poquito pues una ayuda para toda la gente, pero el tema de las bombillas, de las gafas, yo lo tengo muy integrado ya en mi vida. Al final, bueno, pues las bombillas de noche todas en mi casa solo encendemos las rojas, que ahora puedes explicar tú qué tipo de rojas puede haber, ya diremos luego dónde las pueden obtener. Durante el día también, tú me contaste y he obtenido, hay unas de día que también son muy interesantes, ¿no? Porque al final es una pregunta que hace la gente, ¿de qué manera influye esa luz artificial durante la noche? Es obvio, pero ¿de qué manera puede influir incluso de día? Y a ver si la luz roja de día podría equivocar también. Pues mira, realmente el, el asunto básico cuando uno tiene luz azul es que nosotros tenemos esos dos programas celulares, ¿no? Tenemos muchos programas celulares, pero hay dos muy básicos. Uno sería el programa del día. El día nosotros oxidamos, nos preparamos para el metabolismo de la comida, tenemos el pico de ejercicio, el pico de tensión arterial, tenemos unas hormonas que regulan la parte del día, que están más bien reguladas por la pituitaria, y son procesos de actividad y oxidación. Y por la noche, nosotros pasamos la glándula pineal es la que pasa a gobernar y hay unas hormonas muy específicas, sobre todo la melatonina, que es la fundamental, pero también hay otras que surgen por la noche. Y, aquí es donde está el punto clave, ¿no? Que la melatonina es la encargada de reparar. Imagínate tú que haces una comida en tu cocina y nunca limpias la cocina, ¿no? Y eso es lo que está haciendo esta luz artificial en el ser humano. Nunca limpias la cocina, con lo cual al día siguiente vuelves a cocinar, pero está todo hecho un asco y, y luego cuando acabas de cocinar sigues sin recoger la cocina y se te va acumulando la basura y nunca consigues hacer en el cuerpo, esto lo denominamos autofagia y apoptosis, ¿no? Que hay cosas que se rompen durante el día y tienes que tirar, eso sería la apoptosis, hay células que se destruyen por completo y luego está la autofagia, que son cosas que simplemente tienes que limpiar, reparar o lo que sea, ¿no? Y esto se hace por la noche cuando hay ausencia de fotones en el ojo. Por eso nosotros decimos que la luz artificial es la principal causa de enfermedad en el mundo moderno, ¿no? Pero va mucho más allá todavía, porque como te contaba, la luz artificial de casa no tiene infrarrojo y no tiene rojo, ¿no? El infrarrojo era lo que tenían antes estas bombillas de Edison, que las tocabas y estaba muy caliente. Eso sería infrarrojo, pero las bombillas hoy en día no calientan nada y por supuesto no calientan como para cambiar la temperatura de tu cuerpo. Con lo cual, no tienen el protector del infrarrojo y no tienen el protector del rojo, perdón, porque casi no tienen rojo estas bombillas y tienen un pico de azul muy fuerte, ¿no? Mucho mayor que el del sol, incluso de, del mediodía, ¿no? Y este es el problema principal, que esto sabemos que durante el día también nos destruye la salud, que la luz azul está preparada para rebajar la cantidad de ATP en el cuerpo, para producir más radicales libres, pero tiene que estar compensada con la roja,
que es la que produce más ATP en el cuerpo y la que produce más radicales libres. Con lo cual, si solo recibes el azul, te vas a oxidar y vas a estar realmente mal. O sea, aquí está la clave, ¿no? De mientras que tengas bombillas, incluso que estés en pantallas, de abrir un poco la ventana. Porque es otra pregunta que hace la gente. Cristales de coche, cristales de oficina, cristales de casa hoy en día no dejan pasar el espectro de rojo, infrarrojo, me imagino, de la luz, ¿no? Entonces no estaríamos protegidos. En cambio, dices, con abrir un poco ya la luz hace efecto pecera y ahí estaríamos protegidos porque está entrando esa luz que haría un poco el equilibrio con la luz azul de casa, ¿no? Y bueno, lo que hablamos de la pecera o del acuario, tú imagínate que estás en tu habitación y tienes o en un acuario y tienes una pared de cristal, ¿no? Y si tú le haces un pequeño agujero, al final todo el agua que está dentro del acuario va a acabar en la habitación donde tú estás, ¿no? Y eso es porque el agua se comporta como ondas y la luz también se comporta como ondas. Entonces, si tú abres un poquito la ventana, pues al final siempre van a entrar ese rojo y ese infrarrojo dentro de casa, aunque sea una rendija muy pequeñita, la abres entero mejor porque el ultravioleta sí que se comporta más como partícula. Y, y ahí, pues bueno, si tú quieres recibir la vitamina D y todo eso, pues tendrías que abrir la ventana y que te diera el sol directo, ¿no? Pero en la parte protectora, que es, como decimos, el rojo y el infrarrojo, ahí sí que es importante abrir un poco la ventana. Y de verdad que hace poco escribíamos un artículo donde poníamos unos estudios que mostraban cómo la luz roja en las mitocondrias la ayuda a producir más agua y la ayuda a producir más ATP incluso que la oscuridad. Y cuando tienes luz azul solamente de LED, lo que hace es que baja la producción de ATP y baja la producción de agua, con lo cual te deshidratas y no tienes energía, ¿no? Por eso comer en interiores es tan perjudicial, estar todo el tiempo en interiores es muy perjudicial, ¿no? Porque los fotones azules actúan en la mitocondria de esta forma, ¿no? Y no estamos diseñados para ver luz azul nunca superior al rojo y al infrarrojo, nunca. Y ese es Y el no problema. solo por los ojos, sino por la piel también, ¿no? Entonces, yo, es más, lo que he entendido bueno, ahora cuando estoy en sitios incluso cerrados me intento tapar más que cuando estoy en fuera, y porque no solamente pasa por los ojos, sino también por la piel, ¿no? Claro, la piel y el ojo y el cerebro nacen del mismo órgano del embrión, que es el neuroectodermo. Cuando somos en nuestra etapa de embrión, pues hay órganos y el neuroectodermo se diferencia en tres tejidos, por ejemplo, en estos tres, en el cerebro, la retina y la piel, ¿no? Con lo cual nos da una pista de que van a tener proteínas o van a expresar proteínas similares, ¿no? Porque todas nuestras células tienen el mismo ADN. La diferencia es que algunas lo expresan y otros no. Y en este caso, los ojos y la piel expresan este receptor de luz azul que se llama melanopsinas. Pero no solo eso, sino que también lo expresa los vasos sanguíneos dentro del cuerpo, con lo cual ya sabemos que es la principal causa también de problemas cardiovasculares, porque las arterias y los vasos sanguíneos se dilatan y se contraen en función de la información que reciben del exterior, ¿no? Y hay un ritmo circadiano para eso también. Entonces, cuando tú incides luz azul, aunque sea durante el día, no tiene ni por qué ser por la noche, pues estás alterando mucho ese problema. Sin embargo, cuando te tapas en interiores, ya la ropa ya es lo suficiente fuerte como para no dejar pasar esos fotones azules y que lo reciban. Lo importante es eso, se llaman melanopsinas, son receptores de fotones azules y tenemos esos genes expresados en nuestra piel y en nuestro ojo, con lo cual de nada sirve estar desnudo con unas gafas rojas dentro de casa por la noche. Muy interesante, como siempre. Pues mira, me viene genial también porque ahora vamos al tema de luz roja e infrarroja que has dicho que al final para recibir la vitamina D y este famoso callo solar, que lo puedes explicar un poquito, eso ya sí que habría que exponerse no directamente al sol, ¿no? No valdría con el efecto pecera que hacemos de equilibrio con la luz azul. Ya si queremos tema vitamina D y callo solar, que si puedes explicar un poquito más sobre ello, que es una pregunta a mucha gente, porque además va un poco de la mano al tema de la crema protectora solar, que, bueno, estas tres cosas, porfa, si puedes explicarlas, me lo ha preguntado muchísima gente y a mí, desde que te conocí, me ha parecido una cosa muy, muy interesante. Sí, es importante saber que la vida moderna, Y tanto en... perdona, y está hablando una persona que tuvo melanoma y le dijeron que había sido por la luz del sol y que me protegiera, que me echase mucha crema, que no me expusiera, que no me exponiera al sol, o sea, que no me expusiera al sol. El Vamos. otro día compartí en la comunidad que el melanoma suele salir en la parte donde menos exposición al sol hay, con lo cual, pues bueno, y además suele ser la parte que está menos pigmentada y todo eso, ¿no? Pero bueno, ya explicaremos si hace falta de dónde sale el problema con el cáncer de piel y todo eso, ¿no? Pero en esta cuestión
nos han dicho siempre que el sol produce arrugas, ¿no? Y que eso es eh, inevitable. O sea, tú dices, los granjeros que están todo el tiempo fuera, la gente que trabaja en el campo, todos tienen la cara destruida, los camioneros, todo eso. Eso realmente no es cierto. O sea, quiero decir, el sol no produce arrugas, no produce nada, al contrario, ¿no? Y hay muchos estudios que muestran cómo la luz roja y la infrarroja solar mejoran la piel, quitan las arrugas, este tipo de cosas que siempre hablamos. ¿Cuál es el problema? Que la gente perdió lo que llamamos el callo solar, ¿no? El otro día Ernesto Prieto lo llamaba helioadaptación, ¿no? Y me gustó mucho ese término también. La verdad que hay un punto para Ernesto. Pero está muy bien. Ahí el callo solar es una expresión más americana. Yo no me lo inventé tampoco, pero es lo explica muy bien también, ¿no? Es decir, nosotros hemos perdido nuestro callo solar, hemos perdido nuestra helioadaptación por culpa de la luz azul artificial y de los omega 6, aceites vegetales, etcétera, que se ponen en nuestra piel y son muy oxidables por el sol. Con lo cual, si tuviéramos una adaptación, una alimentación evolutiva, estaríamos con la piel más preparada para recibir los rayos solares, ¿no? Con el aumento de omega 6 en las células de la piel, en las membranas, este callo se destruye por completo. O sea, Una cosa te voy a decir, porque te estoy escuchando y te lo tengo que decir. Yo en 2016, cuando conozco a Marcos, yo cada vez que me exponía al sol, vamos, me ponía rojo al momento, era un Cristo de narices y mi sensación de piel era totalmente diferente, incluso el color de mi piel era mucho más feo que ahora. Conozco a Marcos, es cuando ya empiezo a conocer un poco más lo que es una alimentación en la que yo considero, o que a mí me ha ido bien y creo que es la más saludable que hay, o la que, como yo siempre digo, ¿no? La que animo a probar a la gente y te juro que el cambio de color de piel, incluso cuando estoy expuesto al sol, la forma de cómo me va la piel, de que no se me quema como antes, es brutal. O sea, ahora entiendo el tema del omega 6, etcétera, el sentido, que tiene muchísimo sentido con todo esto. Así que sigue, sigue. sí, o sea, hay varias formas de reconstruir otra vez el callo solar, que ha destruido la luz azul artificial y todo esto, como hablamos. Uno tiene que comprender que la luz azul destruye la melatonina y en la piel, por ejemplo, la gente piensa que la melatonina es la hormona de la noche y eso es mentira. O sea, la melatonina es la hormona del día, porque el 95% de nuestra melatonina se hace con luz infrarroja solar, con lo cual, y además no se hace en la glándula pineal, sino que se hace en todas las células del cuerpo que tengan mitocondrias, porque se hace especialmente en las mitocondrias. Y si uno no está afuera, si uno está dentro de casa, no va a tener esa melatonina subcelular, que es el 95% de ella. Pero la pineal también se hace con también se hace con luz solar, porque cuando uno se expone a la luz de la mañana, al ultravioleta A y al ultravioleta B, producen mucha serotonina que a la noche se convierte en melatonina, con lo cual, cuando hay oscuridad, con lo cual siempre la melatonina, aunque se libere más en la oscuridad esa pineal, el 5% solamente la melatonina, incluso ahí sigue la hormona del día y no la de la noche, ¿no? Pero esta hormona va a regular la autofagia y la apoptosis. Nosotros en la piel, las células de la piel se regeneran cada poco, como mucho cada 2 semanas, ¿no? Entonces, si tú tienes bien la melatonina, automáticamente vas a poder regenerar las células de la piel y va a estar siempre perfecta, por fuera. ¿Qué pasa? Que la luz azul impide que tú regeneres esa melatonina. Y esconderte del sol también, porque es un doble efecto, ¿no? Decía mi maestro de música que de toma un huevo a dame un huevo van 2 huevos. Pues es justo eso. Tú estás con la luz azul, te está jodiendo la melatonina y la melatonina justamente es la que pierdes cuando no estás al sol. Un doble efecto. Y eso lo que produce es que luego cuando sales al sol de mediodía te quemes muy rápido, ¿no? Y no solo eso, sino que esa quemadura dure mucho más tiempo, porque no tienes esa melatonina para regenerar esas células de la piel. Y, y aparte, esto tiene un poco que ver con el callo solar. Si tú tienes omega 3 marino, DHA, en la piel, en las células de la piel, que eso se consigue comiendo marisco y comiendo pescado, y no suplementos que ayudan, y es cierto que ayudan, pero uno tiene que pensar siempre en real, ¿no? Y después, una vez que no puede alcanzar cierta cosa o que quiere mejorar alguna cosa, pues ya se puede suplementar el omega 3 siempre de pescado, ¿no? El del alga también vale, pero es menos efecto, porque no está en la posición correcta en la SP2, que es justo donde tiene que estar, ¿no? En el fosfolípido, en el triglicérido. Y lo importante es que cuando tú te tomas el omega 3, tus células de la piel se convierten en ricas en DHA, en las membranas de la piel, y estás más preparado para recibir el sol. De hecho, hay estudios que muestran como un suplemento salvaje con 10 gramos al día de omega 3
reduce las quemaduras solares, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero el ambiente de esas personas del estudio sigue siendo el mismo, de luz azul por la noche. La gente que vive en el campo y está todo el tiempo en el campo, cuando llega a casa se pone la luz de la noche, o sea, la luz azul y ve la tele, ¿no? Después, eh, si tú, sin embargo, consigues despertarte por la mañana donde solo hay luz roja e infrarroja y dejas que esa luz te bañe, tienes varios efectos. El primero es el que vemos en la literatura, que mejora las arrugas de la piel y todo eso con la luz solar, que no tiene ultravioleta ni nada. El segundo es que tu piel se va a llenar de sustancias, como por ejemplo el ácido urocánico, que es una crema solar natural perfecta, que se produce con esa luz roja y la luz infrarroja. Con lo cual, cuando sales al ultravioleta del mediodía, estás preparado para recibir el sol y no vas a quemar. O vas a tardar muchísimo más en quemar, dependiendo de tu piel, ¿no? Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay estudios que muestran claramente como si, además en la misma persona, en un brazo le dan luz ultravioleta y quema, por ejemplo, a los 30 minutos. Y en el otro brazo le dan primero la luz infrarroja y luego la ultravioleta y o quema a la hora o a las 2 horas o no quema, ¿no? Con lo cual está claro que la luz infrarroja primero, que es así como está diseñado en el día aparece la luz roja y la luz infrarroja, primero te prepara para recibir la ultravioleta, ¿no? Con lo cual, al final nosotros, después de desglosar toda la literatura, hemos llegado a la conclusión de que así como ningún animal africano quema, el ser humano tampoco está diseñado para quemar al sol, ¿no? Al contrario. Lo que pasa es que tenemos esa mala alimentación, tenemos esa exposición a la luz azul que nos daña la piel y las capas que están por debajo de la piel o las capas más profundas de la piel, como por ejemplo, eh, o sea, las capas más profundas de la piel, las que están por debajo, como por ejemplo el tejido adiposo, ¿no? Que ahí genera muchos radicales libres, la luz azul, y también tenemos estudios que lo muestran claramente. El otro es el del artículo ese que te pasé el otro día Sí, que me... no, es que, eh, claro, al final la gente cuando habla de obesidad, etcétera, se piensa que solo es la alimentación. Y creo que, bueno, que por lo que dices, ¿no? Que también la luz azul tiene mucho que ver, ¿no? Siempre. De hecho, o sea, la luz azul por la noche es tan perjudicial en tantos campos diversos que siempre que hablo de todo se me olvida alguno, ¿no? En este caso, por ejemplo, también hace, es prácticamente como comer carbohidratos, ¿no? Como comer dulces, porque hay muchos estudios que implican para esta luz azul por la noche que suben la insulina y la glucosa sin comer. Es decir, estás sin comer, estás bajo salud y estás produciendo más glucosa y más insulina, ¿no? Con lo cual, eh, por sí sola puede generar resistencia a la insulina. O sea, por sí sola y bajo este efecto, ¿no? Porque destruyendo la melatonina, así es como la gente luego desarrolla resistencia a la insulina, diabetes y todo eso. No, Con y lo que cual, ahí viene también el problema del sueño que tiene tantísima gente, claro. O sea, el sueño está gobernado por la melatonina pineal, es así, el 5% de toda nuestra melatonina, y esa es la que destruye la luz azul. Incluso hemos visto estudios, bueno, un estudio aislado y que, bueno, a alguno le puede servir de referencia si quiere, y es que abriendo la nevera suprimes, o sea, por la noche, ese gesto que haces de abrir la luz, beberte un vaso de agua y volver a cerrar, esa luz puede suprimir la producción de melatonina durante 2 horas, con lo cual brutal. estás estás perdiendo mucho tiempo entre que al final todo el mundo se va a dormir y se va a dormir con suerte con la luz apagada, ¿no? Porque hay gente que duerme con la luz encendida, con la tele encendida, que ya sabéis que la piel, si estás destapado, recibes la misma señal igual. Pero la gente lo que hace es lo que llamamos el área debajo de la curva, ¿no? Se expone a mucha menos melatonina en general de lo que debería, porque si tú a partir de que va el sol, pues hoy aquí en Asturias puede ser a las 7:30 de la tarde, ya se hace de noche, tú ya nunca más ves la luz artificial, a las 9 vas a empezar a secretar de manera natural melatonina. Se Si nota un tú, montón, ¿eh? Se nota un montón. O sea, yo el tema de las gafas, que se lo digo a todo mi alrededor, todos los que lo han probado simplemente con las gafas, ya es de locos el cambio de sueño que tienen, vamos. de Sí, hecho, recomiendan que no te metas en el coche a conducir y eso con las gafas puestas, porque realmente yo no he podido volver a ver una serie por la noche con las gafas puestas, o sea, ni sin las gafas puestas, porque nunca vería una serie por la noche, ¿no? Pero si pongo las gafas, me duermo, tío. No, no acabo ni a los 5 minutos. wow, es brutal escucharte, ¿verdad, Carlos? El tema de la vitamina D, me dicen un poco de en qué horarios, ¿sabes? Porque cambiará en invierno a verano, qué horarios son buenos,
qué cantidad de tiempo, qué dosis un poco para recibir bien la vitamina D. Hay mucha preocupación por el tema de vitamina D. Si puedes decir algo sobre ello. Sí, la vitamina D tienes una franja diaria, eh, dependiendo de tu latitud. Por ejemplo, donde tú vives, donde yo vivo, desde principios de noviembre hasta principios de febrero no hay luz ultravioleta B, que es la que produce vitamina D, con lo cual no tendríamos la posibilidad de generar o sea, vitamina D, ¿no? La naturaleza lo tiene pensado y ya sabes, tú ya lo sabes, que si te expones al frío, si te expones a la oscuridad, pues mitigas el efecto de la vitamina D, ¿no? Lo que pasa en las latitudes al norte es que la gente sigue viendo la luz después, o sea, no se somete a la oscuridad, por así decirlo, ni a las gafas ni a nada, sino que directamente la misma luz desde que se va al sol, durante más tiempo está bajo esa luz artificial y eso es... Se te ha cortado ahora, a ver. No te escucho bien. ¿Me escuchas ahora? Ahora, sí, sí, sí. Lo que te decía es, las latitudes al norte, eh, las enfermedades cardiovasculares también, durante el invierno hay muchos más eventos cardiovasculares, etcétera, y es precisamente porque la gente no tiene vitamina D y se pone con la luz artificial durante mucho más tiempo, ¿no? Y está mucho menos tiempo expuesta al sol. Y este es el verdadero problema. Estamos tocando aquí las cosas un poco por encima, pero bueno, es importante. Y luego la vitamina D, hay una aplicación que se llama Circadian, Sí, la tengo, la tengo. como circadiano, pero sin la O. Y esta aplicación le puede decir a cada persona en qué momento del día sale la luz ultravioleta B, que es la que produce vitamina D, ¿no? Y ahí uno sale fuera y simplemente está afuera y con la menos ropa posible, y ahí es donde uno consigue el efecto de la vitamina D que le va a evitar todas las enfermedades de la civilización. Y estos meses que no tenemos la luz ultravioleta B que produce la melatonina, o sea, la vitamina D, ¿recomendaría suplementar? No, porque, o sea, sí que uno puede suplementar y puede ver beneficio si tiene la vida cambiada, ¿no? Si tú no ves luz artificial por la noche, azul, roja perfectamente y este tipo de cosas, ¿no? Y el fuego, etcétera. Tú no tienes necesidad de suplementar esa vitamina D, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día los campos electromagnéticos de los teléfonos móviles, de las telecomunicaciones, de las antenas que hay al lado de cada casa, de cada persona, que cada vez son más, esto hace que cada vez sea, porque estas antenas destruyen la vitamina D, igual que la luz azul y todo eso, ¿no? Eh, Porque lo que hacen es romper el ciclo de vitamina A, vitamina D. La vitamina A y la vitamina D se unen al mismo receptor para producir los efectos, ¿no? Entonces, si tú destruyes el ciclo de la vitamina A, destruyes el ciclo de la vitamina D. Es lo que hacen las frecuencias electromagnéticas y la luz azul, ¿no? La luz azul convierte la aldehído, que es tóxico para el cuerpo. Entonces, al final, uno está bajo sustancias y no puede irse a tomar la vitamina D en el invierno. Entonces, suplementar podría ser algo interesante, ¿no? Pero nunca va a ser tan efectivo como tomarla del sol por muchas razones. El transporte de la dentro del cuerpo es distinto, no se sulfata, no hay... bueno, el sol hace mucho más que producir vitamina D. También actúa sobre ella para modificarla de tal forma que la absorbemos mejor y está más localizada en los sitios que la necesitamos. En este caso, entonces, como bien has dicho, ¿no? Pues la gente que no puede por trabajo y cosas sí que sería interesante, ¿no? Y aquí viene una pregunta también de la gente, pues hay mucha gente que trabaja en hospitales cerrados o tiene turno de noche y me ha preguntado, ¿no? ¿Cómo poder mitigar al final un poco esos problemas, ¿no? Al final es lo que decimos siempre, y yo siempre lo digo a todo el mundo, siempre es mejor un poco que nada. Todo obviamente tiene que ser con tranquilidad, con naturalidad, comprobarlo, probarlo y intentar acercarse lo máximo posible. También muchas veces cuestión de prioridad, ¿no? Entonces, en ese caso, si puedes hablar un poco de cómo mitigar, ¿no? De horarios de noche, horarios en sitios cerrados, un poco por suplementación de vitamina D, el tema de las gafas, como has dicho, el tema de taparse un poco más con ropa, este tipo de cosas, si podrías decir también, pues eso, la gente trabaja de noche, tiene un poco, joder, está con ese rollo de cago en la leche, lo estoy haciendo todo al revés pues bueno, nosotros al final lo que queremos es dar la información para que la tengan e intentar dar soluciones a todo el mundo. Entonces, si puedes Carlos, echa una mano ahí con esto también, porfa. Y la gente que trabaja por la noche, que trabaja turnos, que trabaja siempre en una oficina, aunque sea durante el día, se sienten normalmente muy mal cuando publicamos cosas como estas, ¿no? Entonces, no pasa nada. Nosotros siempre decimos que
hay que conocer al enemigo, hay que conocer cuál es y cómo poder evitarlo, ¿no? Si uno no sabe que la luz azul artificial, por ejemplo, la que sale de las pantallas, es un completo desastre, uno no va a poder solucionar esto, ¿no? Lo primero es saber quién es el enemigo y ahora que ya lo sabes, podemos actuar de alguna forma. Lo mejor es la tecnología. Siempre la tecnología es la que nos evita los problemas de la mala tecnología. Eh, entonces, el primer caso, si una persona trabaja de noche en un hospital, o mucha gente me lo ha dicho, trabajo en un hospital y es el peor sitio para trabajar. Siempre. Los pacientes que están en operaciones, que les enciende la luz cada poco por la noche, todo el tiempo, las luces, o sea, las gafas rojas, que son las gafas que bloquean la luz azul, es el número uno. Y la ropa también, para poder taparse y no recibirlo en la piel, ¿no? Pero las gafas rojas va a hacer que te proteja de absolutamente todo. Incluso en trabajadores a turnos y todo este tipo de cosas, siempre gafas rojas. O sea, una vez que se va el sol, uno se pone las gafas rojas sí o sí. Y, y si estás en ordenadores, te puedes poner, dependiendo de tu problema, o dependiendo de si tienes problemas o no, te puedes poner tanto las amarillas, que dejan pasar un 60% de la luz azul, o un 40%, perdón, bloquean el 60%. Es más natural, ¿no? Porque ya decimos que esta luz de los ordenadores y de los focos y todo eso es mucho más fuerte en el azul que la del sol, en el azul. Con lo cual, eh, poniendo estas gafas amarillas por el día, incluso hasta las gafas rojas podrían servir por el día, ¿no? Pero siempre recomendamos estas porque por el día se supone que tenemos que ver luz azul, ¿no? Eh, Esto sería lo primero. También se puede, la gente que trabaja con pantallas también pueden poner una aplicación. Por ejemplo, hay una que se llama Iris Tech, se llama la compañía. Esta es de pago, pero cuesta muy poco. Puedes poner la pantalla roja completamente o dejar pasar un poco de azul, etcétera. Y Pero porque en el móvil, yo por ejemplo en el iPhone tengo, tengo que la opción de poner la pantalla completamente roja, que cuando se hace, sobre todo cuando se va la luz del día, ya la activo, porque durante el día tengo siempre algo abierto en casa y lo puedo tener normal o estoy fuera normalmente. Intento estar el máximo tiempo posible fuera, pero en el iPhone también se puede, por ejemplo, poner la pantalla roja. Sí, es importante eso, que si tú estás fuera, no tienes problema. Puedes usar el ordenador, el teléfono, lo que tú quieras. Y si estás descalzo, mucho más, ¿no? Porque Sí, o dentro como hemos dicho antes, con el efecto pecera, vamos. eso es. Hay una cosa que si tú estás fuera, estás pisando, haciendo grounding. El grounding te protege de las frecuencias electromagnéticas, con lo que se llama el efecto paraguas y demás. Pero bueno, eso. Uno puede estar haciendo eso perfectamente. Sin embargo, el tema de trabajar en una oficina, todo eso, aparte de la pantalla, siempre es la luz de arriba y todo eso, ¿no? Entonces, mucho más fácil es unas gafas, mucho más fácil. Sí, sería interesante de día las gafas amarillas, que luego hablaremos de ella, que tenemos alguna sorpresa para ello, para la gente, y las gafas rojas de noche, cuando se va la luz. O sea, la idea prácticamente sería esa para seguir que nuestro reloj siga sabiendo qué horario, o sea, qué horario llevar, vamos, o qué horario tiene, ¿no? Sí, además está muy bien eso, usar primero las amarillas de día y las rojas de noche porque hay que acostumbrarse, ¿no? Uno las pone de noche y ve peor y no ve los colores y siempre uno quiere quitárselas y tiene un proceso de adaptación, pero es vital porque nunca en la historia de la vida, y esto hay que resaltarlo, nunca jamás una persona podía ver luz azul que no fuera la luna o la de las estrellas, ¿no? Y precisamente la de la luna se creó todo este mito por eso, ¿no? Porque cuando hay luna llena hay mucha luz azul y la gente no puede dormir. Ahora eran mucho más sensibles a esto, ¿no? Ahora ya nos hemos vuelto incluso hasta insensibles, porque ya no sabemos, tenemos tantos problemas que no sabemos de dónde vienen. Pero este tipo de cosas son fundamentales, la verdad. Eso, y luego viene bien también el tema de las bombillas, ¿no? Porque hay bombillas también incluso de día, que aquí quiero que expliques un poco por qué son especiales las bombillas, que luego también diremos un sitio donde pueden cogerlas. Hay bombillas de día que no son dañinas, como has dicho tú, que, bueno, además tú me dijiste el sitio, y luego las de noche, las bombillas de roja, que tanta gente me pregunta por ellas, ¿no? Yo en casa, por ejemplo, ahora no porque no se ve, pero yo en casa, en las habitaciones, en todo, en cuanto se va la luz, todas las luces de casa son rojas, que no son una luz roja normal, por el tema del flicker, son unas rojas específicas. Si puedes explicar el tema de las bombillas también, que es muy interesante, incluso si alguien trabaja en una oficina personal, podría incluso poner ese tipo de bombilla, aunque sea de día o sea de noche, vamos. Claro, hay que tener en cuenta que evolutivamente nosotros evolucionamos con el fuego y probablemente el fuego hubiese sido importante durante la noche, incluso, para la comida, para cocinar, para todo. Eh, y luego durante la noche iluminar y para dar calor, ¿no? Y el fuego tiene
ese porcentaje de luz infrarroja porque da calor y ese porcentaje de luz roja que a nosotros nos es amable a nuestras células. Y cuando nosotros ponemos un foco rojo en casa de cualquier tipo, aunque sea un LED barato de estos del Carrefour o una bombilla de una Flexo que también son muy baratas, con eso lo que estamos es emitiendo fotones azules, perdón, rojos, que no tienen nada que ver con los azules, ¿no? En nuestra función. De hecho, ya como dije antes, mejora tu hidratación, aunque sea un LED barato. Eh, el problema es que normalmente es tener flicker, pero bueno, la luz de tu casa también tiene flicker, con lo cual con que cambie la bombilla ya vas a ganar muchísimo, ¿no? Y esto sería algo muy importante para hacer. No sé por qué la gente tiene muchos problemas con esto. O sea, no, la familia no deja poner las bombillas rojas y todo eso, pero sí que es cierto, en tu habitación te metes ahí en un momento y ya te pone la luz roja y ahí ya tiras, No, ¿no? y Y es cuestión de acostumbrarte. Al principio sí que es cierto que se ve menos, pero es que es lógico. A la noche no tenemos que ver. O sea, quiere decir que tiene claro, todo el sentido del mundo, ¿no? sí, o sea, es también cambiar la mentalidad, ¿no? Cuando uno comprende que en la noche puede hacer otras cosas que no sean lo que está acostumbrado a hacer por la no sé, incluso es hasta enriquecedor ir cambiando tu rutina y tu forma de tus hábitos y ver que te sientes mejor y que funciona mejor y que duermes mejor y esto es importante. La verdad que yo la luz roja la tuve y yo entiendo eso bien, ¿no? Ahora he dicho que no lo entendía porque joder, sé lo que hace en la salud y demás, ¿no? Pero cuando no sabía del todo, yo tenía las luces instaladas y me costó encenderlas al final. Luego al final ya dices, joder, ¿qué cojones hago encendiendo las luces blancas cuando puedo encender la roja, ¿no? Ya, pues, No, nos ha yo costado. incluso cuando vienen amigos a cenar, que hay alguna vez que hemos hecho la cena, yo no, ahora hablaremos también porque el tema de la alimentación, pero hay día que te sales un poco del horario de lo que es la alimentación, viene gente a cenar a casa y tal, y claro, ya están acostumbradísimos que en esta casa cuando se va la luz del día tienen tienen la luz roja en casa, vamos, o sea, de eso tengo a todos acostumbradísimos y realmente ya se han acostumbrado que no se les hace raro, o sea, es una falta de costumbre yo creo en todo, ¿no? Aprovechando esto, vamos, si quieres, a meternos qué tiene que ver la luz con el tema de alimentación, que es muy importante, porque te he leído mucho también en la comunidad, incluso, la importancia de comer los alimentos que crezcan bajo la misma luz que nosotros debemos de tomar, ¿no? En este caso, la luz solar de nuestro sitio, en cada época del año, etcétera, ¿no? ¿Qué importancia tiene? El por qué. Y luego también que esto sí que va con el reloj que hemos hablado antes y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que es el tema de las comidas, hacerlas durante las horas de luz solar. O sea, se habla muchas veces del ayuno, tal, parece una moda. Yo no, ya he llegado al punto en el que yo no hablo de ayuno, simplemente lo que hago es comer con las horas de luz. Incluso ahora, a veces, pues la primera comida la hago pronto, a las 10 de la mañana, lo que pasa que luego la última, hasta hace poco, pues la hacía a las 6 menos cuarto, 5 y media o 5 de la tarde. Y la gente alucina, ¿no? Entonces, una vez que entiendes, que es lo que quiero que expliques, empiezas a darle sentido a todo y empiezas a entender todo mucho más, que es la intención con la que tengo, ¿no? Entonces, ¿por qué los alimentos que crecen bajo la misma luz que nos tiene que dar a nosotros? ¿Por qué comer durante la luz del día? O sea, que las horas de comida sean durante esa luz del día. Si puedes explicarlo para que la gente lo entienda, porfa. Sí, mira, eh, todo esto basta con hacer un poco de labor detectivesca, digamos, ¿no? Por ejemplo, he dicho antes que la luz, bueno, quizás tenga que explicar lo primero que es muy importante, que nuestras mitocondrias lo que hacen es producir energía y producir agua, ¿no? Producen ATP, producen agua. Pero la producción de agua es quizás lo más importante, porque hemos hecho webinarios sobre el agua, hemos hablado mucho sobre el agua y no es el motivo de hoy, ¿no? Así que esto que voy a decir, la gente se lo va a tener que creer. Pero cuando un cuerpo está hidratado, que es lo que pasa en un recién nacido, por ejemplo, todas las reacciones químicas se pueden hacer de forma correcta. El cuerpo está ¿Y por qué? Porque las reacciones químicas funcionan dentro del agua. Y el agua es muy importante, incluso hablaremos en otro momento de que esté estructurada. Y lo que hace es, lo que estructura el agua que está dentro de nuestro cuerpo, que la hacen las mitocondrias, toda, es el sol, ¿no? La luz infrarroja del sol, de la que estamos hablando, es la que estructura el agua de tu cuerpo. Con lo cual, si tú estás hidratado y tu agua está estructurada, las reacciones químicas en tu cuerpo se van a llevar con mayor facilidad, ¿no? A cabo. Con lo cual decimos que aumenta el potencial redox. ¿Esto qué pasa? Que si tú pones tu mitocondria bajo luz roja, esto se produce de forma muy perfeccionada.
Y bajo luz infrarroja lo que hace es que el agua y la energía que produce, o sea, produces mucho más ATP y produces más agua, por tanto. Y al producir más agua, la estructuras, porque estás con la luz infrarroja, con lo cual tu cuerpo funciona mucho mejor. Sin embargo, la luz azul hace justo lo contrario, y las frecuencias electromagnéticas artificiales también, las del móvil, antenas de telefonía, te bajan drásticamente la producción de ATP, tenemos los gráficos de los estudios y todo, y te bajan la producción de agua, con lo cual te deshidratan, ¿no? ¿Qué sucede? Que si tú estás en el trópico, bueno, esto por un lado, hablando de luz, pero hablando de alimentos, cuando tú comes grasas, cuando tú oxidas grasas, por cada 100 gramos de grasa que oxidas en tus mitocondrias, las mitocondrias producen 110 gramos de agua. Pero por cada 100 gramos de carbohidratos que oxidas efectivamente en tus mitocondrias, produce la mitad, 55 gramos de agua. Esto es un estudio de 1942, o sea que se sabe desde hace mucho tiempo. Es decir, la grasa, especialmente la saturada, hidrata tus mitocondrias y producen mucho más agua, el doble en concreto que los carbohidratos. ¿Qué pasa? Que si tú estás en el Ecuador, ahí crecen las frutas, crece todo de forma abundante y hay mucho sol, con lo cual tú vas a estar hidratado por el sol. La luz roja del sol te va a hacer producir mucho agua y mucho ATP y la luz infrarroja te va a estructurar tu agua y vas a tener mucho potencial redox. Ahí tú puedes comer carbohidratos perfectamente, ¿no? Porque crecen bajo esa misma luz y tú comes carbohidratos y no necesitas el agua. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en invierno en Suecia? En invierno en Suecia tú no ves luz roja y luz infrarroja porque estás todo el tiempo dentro de casa porque fuera hace mucho frío. Asturias incluso eso a mí me pasa por el invierno, está complicado estar fuera, está muy húmedo, es un aire, está todo el tiempo lloviendo, no puedes estar fuera. Entonces no estás con esa luz roja y esa luz infrarroja porque dentro de casa no existen prácticamente. Sí que existen y sí que pasan, pero no tienen efecto biológico en el cuerpo y eso es fácilmente medible. Y estás sometido a la luz azul, con lo cual en invierno tú estás deshidratándote y desestructurando tu agua y produciendo muy poco agua y muy poco ATP. Con lo cual, ahí es donde tú tienes que comer grasas y donde una dieta cetogénica es casi imprescindible, ¿no? Y cuando tú miras evolutivamente, en el norte, en Groenlandia, en Alaska, en Suecia, no crecen los carbohidratos por el invierno. Incluso en Asturias, tío, en invierno no crece nada más que alguna verdura, ¿no? Ni siquiera crecen frutas ni nada. Frutas en las granadas, por ejemplo, o ciertas frutas no crecen ni en verano, ¿no? Porque la luz es muy débil. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay animales para comer. Y si tú comes mucha grasa, que por ejemplo, si tú ves los inuit, que solamente comen grasa y proteína y tienen que comer muchísima grasa todo el tiempo, porque no tienen luz solar, con lo cual tienen que estar hidratados con eso. Sin embargo, cuando a los inuit les introdujeron los supermercados, desarrollaron en tiempo récord resistencia a la insulina y diabetes, ¿no? Y hay estudios sobre ello. Que muestran como la dieta de los inuit con 400 gramos de carbohidratos al día, porque comen mucho, o 200 y pico en el menor de los casos, estas personas están destruidas con la diabetes. Y es precisamente por eso, porque no estás deshidratado por la luz y deshidratado por la comida, ¿no? Porque no, los carbohidratos producen la mitad de agua. Pero es que además las frecuencias electromagnéticas brutales que hay hoy en día te deshidratan todavía más. Por eso estamos viendo cada vez más tumores cerebrales en personas jóvenes, cada vez más infartos en personas cada vez más jóvenes, todo tipo de enfermedades, el early onset que se llama Alzheimer es cada vez primero. Este tipo de cosas está por eso, ¿no? Entonces siempre decimos, uno tiene que comer lo que crece a su alrededor. Y el brócoli es un invento humano, quiero decir, no existe en la naturaleza, lo hizo el hombre. Y hay muchas cosas que no sabemos que hizo el hombre, ¿no? Como las manzanas o el del supermercado o cosas, ¿no? Y todavía hay cosas en la naturaleza, pero muy pocas. Entonces uno tiene que ser muy consciente de lo que está comiendo y de la luz bajo la que estás puesto. Y esto es Volvemos a la importancia de que al fin y al cabo sí que hay ciertos alimentos que son para todo el año y para cualquier lugar, pero que hay otros alimentos específicos para diferentes lugares y diferentes épocas del año. O sea que siempre hablamos, no, solamente esto, restringe lo otro. Hay que mirar también un poco la perspectiva de dónde vives, ¿no? De qué época del año es, sabiendo que siempre hay algunos alimentos que son necesarios, ¿no? Pero bueno, que también un poco la conciencia de saber de que hay diferentes opciones dependiendo un poco, como siempre, de la luz solar, ¿no? claro. Además es muy importante que la gente comprenda que lo básico en tus células es que es el agua. O sea, si tus células no están hidratadas, si tus células no reciben la luz que deben, porque esto lo hablamos muy a fondo en nuestro último webinario, cómo el agua dentro de la célula tiene capacidad para absorber los campos electromagnéticos naturales, resonar
y a llamar a las proteínas para resonar en la misma frecuencia y que las proteínas sean llamadas a la acción, ¿no? Y que se produzcan las reacciones químicas. Si tú estás bajo un ambiente de luz alienígena, como son las frecuencias electromagnéticas artificiales, esta resonancia del agua no se produce y tu poder redox baja muy rápido. Entonces estamos hablando aquí que incluso es más importante el agua del cuerpo que comer nutrientes de toda la vida, ¿no? Que son necesarios y muy importantes. Pero si tú comes nutrientes o te tomas un suplemento de minerales o de vitaminas, pero tu agua no está hidratada, no van a funcionar absolutamente para nada, ¿no? Por De ahí eso, la importancia comer pegándote el sol. ¿Y tiene que ser directamente en este caso? ¿También vale el efecto pecera o no? Tiene que ser directamente, ¿no? uno tiene que darse cuenta de que si estás dentro de tu casa, si estás dentro de tu casa y estás comiendo bajo la luz artificial, no pasa nada si luego sales al sol, ¿no? O si pasas tiempo fuera. O sea, estamos hablando ahora con una empresa que fabrica unos relojes que miden la luz que le da a una persona durante el día, ¿no? Si es artificial o si es solar, que eso a nosotros nos parecía increíble. Y rápidamente, eso, nos lo comentó Julián, con el que hiciste el Sí, sí. directo. Le tengo que mandar el cable, por cierto, el reloj. Pues ese reloj lo que hace es decir si estuviste bajo luz artificial o no. Y todas las personas que examinaron esta universidad, que creo que es en Murcia, en España, dijeron que la mayor parte de las personas solo pasan en el mejor de los casos, una media de 2 horas al día fuera de casa. O sea, todo luz artificial. O sea, 2 horas al día de su día de 24 horas es luz natural. El resto, todo luz artificial. Y eso, ¿no? Uno tiene que estar fuera todo el tiempo, todo el tiempo. Si tú estás en casa, estás perdiendo cosas. ¿Qué pasa? Que la gente dice, ¿cuánto tiempo tengo que estar fuera? Hay Todo lo que una... puedas. Todo lo que puedas. Cuanto Todo lo más que mejor, ¿no? Claro, si tu prioridad cuando tienes un rato libre es jugar al ordenador o a los videojuegos, pues tienes que cambiar esa prioridad por cuando tienes un rato Es libre lo que salir. he dicho antes, que al final es intentar adecuarlo lo máximo, ¿no? A la vida de cada uno y luego cuestión de prioridades en muchos casos. Exacto, es justo así. Hay una cosa que además a mí me interesa y a mí ya me lo has contado, pero es muy interesante, que nos lo hemos saltado antes, es el tema de las cremas solares. Quiero que expliques un poco lo que realmente hacen para que la gente, bueno, pueda también ver otra perspectiva. Bueno, realmente lo que tenemos es, hay un metaanálisis muy claro, ¿no? Sobre, ellos dicen from inception, que es desde el origen de la literatura de las cremas solares hasta el 2017, que fue cuando se terminó el estudio, o el análisis sistemático de todos los estudios sobre quemas solares, cuando uno ve el gráfico es increíble porque no hay ni un solo estudio, o sea, sí que hay algún estudio que parece favorecer observacionalmente el uso de cremas solares, pero en general todos los estudios favorecen el no uso de cremas solares con respecto al melanoma, ¿no? Y la conclusión de los autores es, si bien no está demostrado que las cremas solares den cáncer, directamente lo dicen así, no al revés, en absoluto ofrecen el efecto protector que nos... Y o sea, ese estudio está ahí. Quiera que nosotros lo hemos compartido muchas veces, lo volveremos a compartir, etcétera. Pero biológicamente y atendiendo tanto a la física como a la biología, es perfectamente entendible que las cremas solares, bajo nuestro punto de vista, no son en absoluto favorables a nuestra biología, ¿no? ¿Por qué? Precisamente en el artículo que te pasé el otro día, que está ahí en la comunidad, eh, ahí comentan el modelo, lo que llaman el modelo tridimensional de radicales libres. Y esto es importante, es decir, nos dicen que la luz ultravioleta, ojo, está basado en estudios en animales nocturnos, con luz, con lámparas hechas por humanos y sin el rojo y el infrarrojo a la vez, es decir, solamente con la lámpara ultravioleta, y ni siquiera han demostrado que de cáncer, sino que produce unos mecanismos que ellos dicen que finalmente terminan por dar cáncer, con lo cual no está demostrado en absoluto, jamás en la historia, nunca en la literatura. Eso, ahora hay esta inteligencia artificial, ¿no? Que le puedes preguntar cosas y yo le estoy preguntando todo el tiempo, dime algún estudio donde no hay, o sea, cero. Y además esa inteligencia artificial ahora me está diciendo que no hay estudios con el sol tampoco. Es decir, tú si quieres saber que el sol da cáncer, tienes que estudiar el sol, ¿no? Y exponer a la gente al sol. Pues dice que no es ético exponer a la gente al sol sin protección, con lo cual no pueden hacer estudios al sol, con lo cual se aseguran de tener ese doble efecto, ¿no? No podemos demostrar porque no es ético y no está permitido, y no puede haber nunca jamás ningún estudio que muestre que el sol es beneficioso, ¿no? Y además mostramos que da cáncer
deduciéndolo de unos estudios con lámparas ultravioleta, sin el rojo y sin el infrarrojo, que son los protectores, como hablamos muchas veces. Ahí, ¿no? Pero bueno, en este estudio lo que muestra el modelo tridimensional es que todas las frecuencias solares, y en realidad artificiales, todo, absolutamente todas las frecuencias de luz terminan por producir radicales libres, ¿no? Pero lo llaman tridimensional porque la luz ultravioleta los produce en las... Además, el estudio dice que emite exactamente el mismo número de radicales libres, que produce el mismo número de radicales libres. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta es un 2% o 5% de la luz solar. Pero, por ejemplo, el azul es un 14%, con lo cual, aunque produzca menos, como hay más, al final producen lo mismo, ¿no? Y lo mismo con el rojo y con el infrarrojo. Todas las frecuencias solares producen los mismos radicales libres. Y las frecuencias de las lámparas de tu casa, que también los producen. Y lo que dice aquí es que el ultravioleta los produce en la capa superficial de la piel, que son células que se reemplazan cada poco, como hemos dicho antes. Sin embargo, el azul los produce en el tejido adiposo incluso. Es decir, mucho más profundo, y además estas se reemplazan cada 1 o 2 años. Y en algunos casos, en algunas personas, nunca, porque tienen la melatonina estropeada, ¿no? Y tienen siempre el tejido adiposo el mismo. Con lo cual, esa oxidación es mucho más grave. Y esa oxidación tú no la bloqueas con las cremas. Es decir, cuando tú te pones una crema, bloqueas la luz ultravioleta. Y lo que sucede es que tú te estás quemando por dentro exactamente igual, pero tú no te estás dando cuenta. Ese es otro de los perjuicios, ¿no? Porque normalmente cuando tú te quemas al fuego, te duele y apartas la mano. Pero si tú no quemas la piel, no sabes que te estás quemando, con lo cual te estás achicharrando por dentro y estás inflamándote por dentro. Con lo cual Ahí ahí... viene la clave de hacer callo solar y Exacto. dejar que la naturaleza te marque que te estás quemando e irte a la sombra, ¿no? Que es la mejor protección. Yo tuve índice de ultravioleta 13 en el Caribe este año. Yo me he puesto ahí al sol durante todo el primer día que llegué ahí, en la playa, todo el día, desde que amaneció hasta que atardeció, y yo no me he quemado en el sol. Sí que es verdad. Y ese callo solar del que hemos hablado antes hecho. Las personas que iban conmigo sí que se pusieron un poco rojas y tal, y bueno, tampoco, como decimos, ¿no? Esto no se puede decir en público, pero, o sea, realmente quemar la cantidad de beneficios que tuviste en contra de ese, ¿no? Pues los beneficios sobrepasan con mucho los perjuicios, ¿no? El problema es que si luego te vas a la luz de casa, a la luz azul, entonces sí que puedes tener problemas incluso por el sol, ¿no? Porque el sol te puede hacer mucho daño si tú te expones a la luz de casa. ¿Qué pasa? Que la crema solar no va a evitar ese daño que te va a hacer el sol, ¿no? Porque te lo va a hacer igual. Es brutal, amigo, escucharte, ya lo sabes, tío. Yo creo que hemos respondido a prácticamente todo, bueno, a todo es imposible porque he cogido más o menos las que quería un poco, ¿no? Hay muchas más preguntas. Sabía que he calculado más o menos que ya voy cogiendo un poco el truco a esto de los lives. Hemos hecho una hora. De verdad, es un espectáculo escucharte. Yo creo que todo el mundo te lo agradece muchísimo. Yo te lo agradezco mucho. Sigo aprendiendo de ti cada día, ya sabes. Que sepáis todos que tienen una comunidad. Di tú el enlace si quieres para que entren, porque tiene un montón de artículos de este tipo muy interesantes. Coméntalo si quieres. Creo que es, porque ni siquiera... Comunidad Estro, creo que es, ¿no? .com o algo así. comunidad.carlosestro.com con Eso. dos Carlos. De todas maneras, lo dejaré ahora cuando haga en algún story, lo pongo ahora. Entonces, bueno, hemos sacado conclusiones de la importancia de hacer el callo solar, los horarios de comer para el reloj biológico, incluso para la hidratación de nuestras mitocondrias, los alimentos, depende de la época, depende del sitio, pero siempre hay unos alimentos que son importantísimos y vitales. Y luego que aquí viene lo que os quería comentar, la importancia y bueno, que al final lo que intentamos es buscar soluciones y aquí está el tema de las bombillas. Os voy a dejar ahora un enlace, bueno, tenéis en mi Linktree, lo voy a activar ahora mismo, tenéis vais a tener también para las bombillas un código de descuento en Block Blue Light, que ahora os voy a dejar el enlace en mi Linktree, y sobre todo tenéis bombillas de día, bombillas de noche, y vais a tener aquí también, que aquí viene el tema de las gafas, me lo preguntáis un montón, ya por fin tenemos el enlace de la web, tenéis un código de descuento que ahora mismo lo voy a dejar también, que es en ceroazulvision.com. Os voy a dejar todo en mi Linktree, como os digo, tenéis en mi biografía, ahora haré un story de todas maneras para que lo tengáis. Y yo creo que
que queda así un live chulo, un live bonito, un live de información, de gente, sobre todo de decir a la gente que el tener la información creo que es clave, luego adecuarlo máximo, cuestión de prioridades en otros casos y con la tranquilidad de saber que siempre un poco es mejor que nada. Y que bueno, que es otra perspectiva, que yo lo único que hago es lo que he hecho durante estos 7 años y lo que estoy haciendo ahora es lo que he comprobado, lo que me ha ido bien, intentar compartirlo con el resto, acercar a gente como tú, que tenéis mucha información y que sabéis muchísimo de esto, así que te agradezco que vuelvas a estar aquí conmigo. Nada, Espero que a la gente le haya gustado, que te mando un abrazo muy fuerte igual. y nada, si quieres decir algo, pues adelante, tío. Nada, yo con respecto a las bombillas esas de las que hablaba, yo ahí me falta todavía analizarlas con un analizador de espectro porque realmente se ven como si fueran normales, ¿no? Y en teoría dicen que no tienen luz azul. Yo ahí, al principio, para ser Hablo cauto, de las rojas, ¿eh? De las rojas, sobre todo. Hay unas de día y otras de noche. directamente comprarlas de noche, que se ve bastante bien incluso por ahí. Yo iría por ahí hasta que analicemos y demás, pero sí, esa creo que es una buena opción para la gente que quiere coger las rojas, ¿no? Al final, que suele ser mucho. Y lo de las gafas, nada, eso también. Siempre el otro día te dije que tienes el don para ir al sitio donde importa todo el tiempo y eso no es fácil. O sea, realmente la gente suele perderse mucho en los caminos, ¿no? Y la verdad que o sea, justamente es a mí lo que me gusta de lo que estás haciendo ahora, que es increíble porque es ayudar a mucha gente, tío, a mucha gente que además no tiene conexión, porque a nosotros están cansados de vernos todo el tiempo, ¿no? Y sin embargo, pues tú tienes esa comunidad tuya que no está ahí tan científica como la nuestra y ahí pueden Bueno, empezar yo a... además, al final, yo no estoy capacitado. Bueno, a ver, con mis amigos todo lo que voy aprendiendo se lo explico, pero yo prefiero que lo expliquéis gente que estudiéis sobre ello y que sabéis sobre ello realmente, profesionales con todos los estudios del mundo. Y yo lo único que estoy intentando hacer es eso, acercar pues toda la gente que me ha ayudado durante este tiempo, pues que esté cerca de todo el mundo, que tenga esa información y luego cada uno pues que opte por probarlo, por no. Yo lo único que hago es recomendar que lo prueben y que vean las diferencias que hay. Siempre mantener un mes esa rutina para que vean un poquito las mejoras. Pero bueno, el Luego, tema de las gafas no va a necesitar un mes. El tema de las gafas rojas de noche, yo te digo que, porque le han pasado a todos mis amigos, incluso a mis aitas, a mis suegros, en cuanto se las han puesto, lo notan un montón en el descanso. Así que bueno, que ese es el objetivo, que vamos de la mano y nada, que te mando un abrazo y un abrazo a todos los que estáis por ahí y igualmente, estamos en contacto. Todavía quedan mucho más directos por delante. Que tienes demasiada información y demasiado conocimiento, macho. se nos quedó un poco superficial, luego ya entraremos Muchas gracias, amigo. Un abrazo. a Un ti. abrazo a todos. Chao, chao.